Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, continuamos con el curso para ceros auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Hoy vamos a hacer el examen modelo PAU 2025 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Recordad, este año más que nunca son muy importantes, muy relevantes los modelos cero. ¿Por qué? Porque ha cambiado la estructura, las reglas del juego de los exámenes y nunca podemos ir a un examen sin saber sus reglas del juego. Bueno, ahí abajo os dejaré el link para que os podáis descargar, además del examen, las directrices y orientaciones. Pero antes de comenzar, deciros dos cosas. En primer lugar, aunque resolváis vosotros el examen, ¿vale? Ver cómo resuelvo yo los ejercicios, porque en varios de ellos os enseño claves y trucos y clásicos errores que nunca vas a cometer después de ver este examen. Y nos va a venir fenomenal, para repasar, de cara a ese examen, a esa prueba de acceso. Y bueno, vamos a leer un par de cosas que creo que son interesantes de esas directrices y orientaciones generales. Bien, entonces las tenemos aquí en negrita. Aquí nos dice que constará de un modelo único de 4 ejercicios. Luego vamos a tener 4 ejercicios, ¿vale? Aquí nos dice algunos ejercicios podrán tener cierta opcionalidad, lo cual no implica en ningún caso la disminución de las competencias específicas objeto de evaluación. Esto quiere decir que si nosotros queremos sacar un 10, vamos a tener que estudiar prácticamente toda la asignatura. No nos podemos dejar temas sin estudiar, como ocurría, ¿sí?, en años anteriores. Y aquí nos dice también que es fundamental, de las 4 preguntas citadas, en unas de ellas no habrá ninguna opcionalidad. Una va a ser, no vamos a poder elegirla, vamos a tener que hacerla sí o sí, y en las otras vamos a tener 2 opciones. Por ejemplo, en la pregunta 2, pues hay 2A y 2B, y nosotros elegimos cuál tenemos que hacer. Bueno, y luego aquí nos dice los ejercicios serán sobre todo los saberes básicos indicados en la orden del 30 de mayo de 2023 de bachillerato. Eso significa que es el temario que hemos dado en clase y en este curso para este año específico. Bueno, como sé que tenéis muchas ganas de comenzar, ¡vamos a para la máquina! Este ejercicio es bastante clásico. Es de los que gustan porque son de porcentajes. Recordad, tenemos que trabajar el planteamiento. Bueno, vamos a leerlo antes de resolverlo. Dice, después de aplicar un descuento del 10% a cada uno de los precios originales, se ha pagado por un rotulador, un cuaderno y una carpeta 3,96 euros. Se sabe que el precio del cuaderno es la mitad del precio del rotulador y que el precio de la carpeta es igual al precio del cuaderno más el 20% del precio del rotulador. Determine el precio original de cada objeto. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir las variables. Definir X y Z, ¿sí? X es el rotulador, ¿sí? Y es el cuaderno, y Z es la carpeta. Z, la carpeta. Bien, carpeta. Ahí le damos. Carpeta. Bien. Y vamos sacando las ecuaciones una a una. Venga, tenemos que sacar 3 ecuaciones. Pues vamos leyendo y vamos sacando. Vamos a ir remarcando. Después de aplicar un descuento del 10% a cada uno de los precios originales, se ha pagado por un rotulador, un cuaderno y una carpeta 3,96 euros. Bien. Esto es súper interesante. Fijaros, si a mí aquí me hablan de la palabra descuento, ¿sí? Y de aquí lo que he pagado, ¿sí? Recordar que yo no tengo que poner a la izquierda del igual lo mismo que a la izquierda que a la derecha del igual, ¿sí? Tienen que tener relación. Vale, yo aquí no puedo poner descuento y aquí pagado. O pongo los dos pagado o pongo los dos descuento. Esto es fundamental. ¿Qué ocurre? Que si a mí me descuentan un 10%, ¿cuánto pago? Pues pago el 90%. ¿Vale? Entonces lo marcamos ahí. Si nos descuentan el 10%, pagamos el 90%. Es decir, he pagado el 90% del rotulador, ¿sí? He pagado el 90% del cuaderno. ¿Lo entendéis, no? Sí, que el cuaderno sí. Y he pagado el 90% de la carpeta. Y en total he pagado 3,96 euros. Bien, si yo hubiese puesto, vamos a ponerlo mal, que esto es 10x, digo, me hacen el 10% de descuento, más el 10% de descuento, ¿sí? Más el 10% de descuento, ¿sí? Igual a lo que pago. Eso no tiene coherencia. Entonces, la coherencia, nos corregiría el ejercicio y nos diría que lo tenemos mal. Y entonces diríamos, ah, claro, si me descuentan el 10% es porque he pagado el 90%.
Y ya lo clavamos. Ojo, cuidado con los porcentajes que pueden ser muy tramposos y nos pueden engañar, aunque a nosotros nunca, nunca, nunca lo van a conseguir. Bien, una vez que tenemos esta ecuación de aquí, nosotros siempre la limpiamos para dejarla más bonita, para que luego cuando trabajemos sea más sencillo de hacer. Por ejemplo, voy a multiplicar todo por 100 para eliminar las fracciones y me quedaría 90 en azul, Sergio. 90x, ¿sí? 90x más 90y más 90z igual a 396. Fijaros, si todos son números divisibles entre 9, entonces lo va a dividir entre 9, ¿sí? Y entonces me queda 10x más 10y más 10z, lo tengo aquí, 396 entre 9, 44, igual a 44. Vale, bien. Incluso nos podemos dar cuenta que todos los números son pares. Luego lo vamos a dividir entre 2. Cuanto más simplificado lo pongamos, mejor. Sería 5x más 5y más 5z igual a 22. Y lo tenemos ya simplificado a lo máximo. ¿Sí? Lo voy a subrayar porque luego vamos a tener que volver por ello. Bueno, ya tenemos la primera ecuación. La hemos planteado fenomenal, con total coherencia. Esto es lo que pago y esto es lo que pago, ¿sí? Y la hemos dejado bonita, qué preciosa está, para luego trabajar con ella lo más fácil posible. Venga, pues vamos a por la segunda, que la vamos a remarcar en verde. Dice, se sabe que el precio del cuaderno es la mitad del precio del rotulador, ¿sí? Entonces, el precio del cuaderno, ¿sí? Es la mitad del precio del rotulador, x partido 2. Pues también voy a pasar ese 2 para el otro lado multiplicando, 2y igual a x, y luego paso la x restando, menos x más 2y igual a 0. Y también la remarcamos, porque luego vamos a tener que volver a ella para resolver el sistema. Bien, y luego vamos a coger el moradete de la última ecuación, y que el precio de la carpeta es igual al precio del cuaderno más el precio, el 20% del precio del rotulador. Vale, bien, entonces decimos, el precio de la carpeta, que la carpeta es z, ¿sí? Es igual al precio del cuaderno, que es I, ¿sí? Más el precio, el 20% del cuaderno más el 20% del precio del rotulador. El 20% del precio del rotulador es el 20%, ¿sí? Del precio del rotulador, ¿vale? Y lo tenemos ahí. Igual que antes va a ser mínimo, para quitar esta fracción, entonces sería 100z igual a 100i más 20x, ¿vale? Dividimos todo entre 10, por ejemplo. Sí, no, va a dividirlo todo entre 20, porque me doy cuenta que es divisible entre 20. Entonces, 100 entre 20 es 5, 5z igual a 5i menos, digo, más x. Bien, y ahora lo colocamos, sería menos x menos 5i más 5z igual a 0. Fijaros, también si queréis, ¿sí? Como esto tiene muchos negativos, oye Sergio, que no me gusta trabajar con tanto negativo, pues podríamos cambiarlo de signo. También dividirlo entre menos 1, multiplicarlo por menos 1 y lo podríamos cambiar de signo. Yo lo voy a dejar así, pero se podría hacer. Bueno, y una vez que tenemos las tres ecuaciones, pues ya la ponemos en un sistema y las ordenamos. Por ejemplo, yo voy a poner esta. Recordar que si arriba hay un 1 o un menos 1 es más sencillo. Entonces yo la voy a poner en el orden que yo quiera. Yo lo voy a poner así. Menos x menos 5y más 5z igual a 0. Y por último esta, que es la más complicada seguramente, pues la dejamos para el final, ¿no? La que tiene los números más grandes. Bueno, ya tenemos planteado el sistema. Vale, una vez que tenemos planteado el sistema, pues ya solo nos queda resolverlo por el método de Gauss. Bueno, si estáis en un examen final, también lo podemos hacer por Cramer, pero bueno, yo estos ejercicios los resuelvo generalmente por el método Gauss porque creo que es más sencillo. Bueno, entonces, sin más dilación, ¡vamos a la siguiente pantalla! ¡Máquina! ¡Hey, máquina! Sabes que quedarías fenomenal con tus compañeros si estás dando esto en clase y compartes el vídeo por los grupos de WhatsApp. Pues venga, vamos a resolver el sistema. Como recordar que tenemos que hacer tres ceros. Primero haremos el cero de aquí, luego hacemos el cero de aquí y por último hacemos este otro cero que hay aquí. Bueno, la L que digo yo siempre. Venga, pues vamos a ello. Entonces, para el primer cero voy a sumarlas o restarlas. Voy a hacer ecuación 1 menos ecuación 2 sería menos x más 2y igual a 0. Recordar que a mí me gusta escribirlo aquí porque si tengo que repasar me es mucho más sencillo. Yo creo que la leo parda, pues voy mirando esas operaciones parciales que voy haciendo y también
para los correctores. El que me corrija el examen, pues va a ver lo que yo he hecho y se lo dejo claro, clarinete, para que ya solo me tenga que poner un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. Bueno, decíamos por menos E2 sería X, ponte a trabajar, Sergio, que la va a salir parda, menos 5Z igual a 0. Sí, entonces esto se nos va y será 7y menos 5z igual a 0. Bien, ya tenemos el primer 0x. Menos x más 2y igual a 0. 7y menos 5z igual a 0. Sí. Y 5x más 5y más 5z igual a 22. Venga, vamos a hacer el siguiente 0. Vamos a multiplicar por 5 la primera. 5 ecuación 1 más la ecuación 3. Sería menos 5x más 10y igual a 0. ¿Sí? Y abajo sería 5x más 5y más 5z igual a 22. Y le damos ahí, sería el 0. 15y más 5z igual a 22. Bueno, lo hago un poco alegre, porque ya sé que ahí en casa sois auténticas máquinas del método de Gauss. 7y menos 5z igual a 0, ¿sí? Y luego tenemos que 15y, ¿sí? Más 5z igual a 22. Vale. Fijaros que me quedan números muy feos, es verdad. Pues lo único que podemos hacer es hacerlo a lo bruto, ¿vale? Voy a coger y voy a hacerlo a lo bruto. Tengo que hacer 0 aquí, entonces esta ecuación la voy a multiplicar por 15 y esta por menos 7. Entonces sería 15 ecuación 2 menos 7 ecuación 3. Estoy buscando la calculadora, aquí estás, si me gusta, y le damos. Entonces sería 15 por 7, vamos a hacerlo. 15 por 7 igual a 105. 105 y, ¿sí? Menos 35. Ah, no, es 15 por 5 ahora. Vale. 15 por 5. Tiene una calculadora, Sergio, aprovecha. Sí, sería igual a menos 75z igual a 0. ¿Vale? Y luego sería menos 7 por 15 sería menos 105y, ¿vale? Y 7 por 5 menos 35z igual a 22 por menos 7 igual a menos 154. Vale, ya tenemos, vamos a escribirlo aquí, tenemos menos x más 2y igual a 0. Al final nos queda un poco rebelde este ejercicio, ¿eh? Pero vamos a domarlo, no hay problema, ¿eh? Esto se nos va y entonces me queda menos 75 menos 35 menos 110. Se nos va, tenemos el 0 y 0, menos 110z igual a menos 154. Bien, 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 bien. Vale, y eso a mí me dio, vamos a calcularlo, z es igual a menos 154 partido entre menos 110. Vale, este ejercicio es muy interesante por muchos motivos, por los porcentajes y también por la solución, ¿vale? Porque yo muchas veces mis alumnos les queda esto y dicen, Sergio, me ha quedado decimal, está mal. No, todo depende de lo que sea. Oye, si son sillas, yo no puedo tener 1,4 sillas, eso está claro. Pero en este caso estamos trabajando con dinero, con lo que cuesta el rotulador. Vamos a ponerlo, mira, es más, ahí tendría que haber puesto seguramente euros todo el rato, ¿vale? Es decir, ¿cuánto cuesta la carpeta? Pues 1,4 euros o 1,40, como preferáis, ¿vale? Entonces, es un resultado totalmente coherente, ¿vale? Sustituimos ahí, calculamos la i y me da 1. Luego 1 euro, ¿vale? Y luego sustituimos aquí, fijaros, y me da que la x es 2 euros, porque sería, sí, sería x igual a 2 euros, ¿vale? Y ya solo nos faltaría escribir, siempre intentar escribir la solución. El precio original de el rotulador sería de 2 euros, del cuaderno sería de 1 euro y de la carpeta sería 1,4 euros. Y ya solo faltaría ponernos un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Pues venga, máquina. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Hey, máquina! Te presento nuestro libro Unas matemáticas para todos aplicadas a las ciencias sociales. El libro que te ayudará a que segundo de bachillerato, la PAO, la selectividad, como quieras llamarlo, sea un éxito total. Vamos a hacer este ejercicio que tiene una cosa que es súper, súper, súper interesante. Sergio, ¿qué es esa cosa tan súper interesante? Muy buena pregunta, es muy interesante, pero lo veremos cuando resolvamos el ejercicio, porque se ve en la solución. Y como decía nuestro amigo Jack el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer es leer el ejercicio y resolverlo y luego ya hablaremos de la solución. Dice, la capacidad máxima de trabajo de un taller que se dedica a la confección de pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Bien, cada pañuelo que confecciona le supone 2 horas de trabajo y le reporta un beneficio de 4 euros. En el caso de las corbatas son 3 horas y 6 euros respectivamente por unidad. Contrae el compromiso de que el número de corbatas confeccionadas más el doble del número de pañuelos debe ser como mínimo 28, respira Sergio. Con estas condiciones, ¿cuántas unidades de cada tipo de prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio económico? Bueno, entonces lo primero, identificamos el tipo de problema. Bueno, estamos ante un problema de programación lineal. Me preguntan el máximo beneficio. Tenemos que optimizar este ejercicio. Y nosotros siempre lo que hacemos primero es leer la pregunta, porque la pregunta nos dice quién es la X y quién es la Y, quiénes son las variables. A veces es sencillo, como es este el caso, pero hay problemas que es más complejo identificar las variables. Entonces, por eso es muy importante, muy relevante leer siempre primero la pregunta para definir las variables. Entonces me dice tipo de prenda, que son pañuelos y corbatas. Vale, pañuelos y corbatas. Bueno, entonces ya vemos que la X son pañuelos y que la Y son corbatas. Vale, y ahora vamos a sacar, una vez que tenemos definidas las variables, las restricciones. Vamos a ver, las horas primero. Tenemos 60 horas como máximo de trabajo. Entonces podemos trabajar menor o igual que 60. Entonces, los pañuelos son 2 horas, lo veis, ¿no? Y las corbatas son 3 horas. Pues ya sacamos la primera ecuación. 2x más 3y tiene que ser menor o igual que 60. Las horas de las corbatas más las horas de los pañuelos tiene que ser menor o igual que 60. Venga. Vamos a por la siguiente restricción. Dice, cada pañuelo, lo dice aquí abajo, dice, contrae el compromiso de que el número de corbatas confeccionadas más el doble del número de pañuelos debe ser como mínimo 28. Tener cuidado porque aquí nos dicen las variables al revés. Primero nos nombran las corbatas y luego los pañuelos. ¿Vale? Mucho cuidado cuando nos dicen las cosas al revés, porque tiramos y a veces la liamos parda. Contrae el compromiso de que el número de corbatas, es decir, y, ¿sí? Más el doble del número de pañuelos, 2x, tiene que ser como mínimo 28, luego tiene que ser 28 o más. Bien, ya tenemos las restricciones porque el beneficio, los euros, es la función a optimizar. 4 euros para los pañuelos, ¿sí? Y luego tenemos 6 euros para las corbatas. Pues ponemos aquí la función a optimizar. F de x, y, decíamos 4x más 6y. Bien. Y luego siempre ponemos que x sea mayor o igual que 0 y que y sea mayor o igual que 0. Esas dos restricciones para evitar que nos queden soluciones negativas. No tendría ningún sentido que tengo que fabricar, yo que sé, menos 30 paneles, por ejemplo. Entonces ya lo tenemos ahí. Bien, una vez que sacamos las restricciones, que es la clave, recordar, trabajar el planteamiento de este tipo de problemas, aunque este ejercicio es muy importante que veáis la solución, insisto, porque va a ocurrir algo muy relevante, muy importante, muy interesante, ya lo veréis. Bien, entonces, bueno, pues ahora tenemos que dibujar el recinto. Entonces vamos a dibujar las rectas, voy a hacer tabla de valores y es igual el 2x pasa por otro lado restando y el 3 dividiendo, 60 menos 2x partido entre 3, y vamos a hacer tabla de valores. Hago 0, ¿sí? 0,20, la tengo hecho aquí, luego por ejemplo cogí el 30, 0. Bien, y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Con esta recta verde, entonces sería igual a 28 menos 2x, x. 0, ¿sí? 28 menos, vale, da 28, y luego 14, por ejemplo, da 0. Bien, y ya podemos dibujar la recta, la región factible. Bien, pues venga, vamos a dibujar la región factible. Como habéis visto, he reducido todo esto un poco para que me coja todo en la pantalla. Bien, entonces, bueno, dibujamos los ejes. A mí me gusta dibujarlos en la esquina, ¿no? Porque creo que es más visual el problema. Eje X, eje Y. Ya dibujamos restricciones X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Y es muy importante la escala. Fijaros, yo me fijo que todos son números pares, podríamos hacerlo de 1 en 1, pero como son todos números pares, yo voy a hacerlo de 2 en 2. Entonces, yo qué sé, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? 12, 14, 16, 18, 20, ¿sí? 22, 24, 26, 28, 30. Creo que aquí me llega. Bien. Y también recomendaros que hagáis estos ejercicios en folio, porque si estáis acostumbrados a hacerlo en cuadrícula, luego llega el examen y a lo mejor tenemos ciertas dificultades. No pasa nada, porque hacerlo a mano alzada
¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, pero sí es interesante, como os decíamos, la escala. 2, 4, 6, 8, 10, veis que yo marco de 10 en 10, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Vale. Bien, y ahora vamos colocando los puntos. El primero sería el punto 0,20, 0,20, que lo tenemos ahí. Luego el 30,0. Hacemos el punto gordón para que no haya problema en que pase la recta. Bien, lo tenemos ahí. Bien. Y para que sea más visual, yo escribo la recta aquí. 2x más 3y menor o igual que 60. Bien. Vamos a parar por la verde. Sería por el punto 0,28, 0,28 que está aquí. ¿Sí? Y por el punto 14,0, que sería el 14,0 que está aquí. Venga. Y también lo hacemos. ¿Sí? Y expresamos la recta aquí. Sería x más 2y perdón, más 2x mayor o igual que 28. Bueno, lo tenemos ahí. Ahora tenemos que ver la región factible. ¿Qué zona tenemos que rayar? Nos va a dar la chapa porque se ha dado muchísimo la chapa en el curso para ser las auténticas máquinas de la programación lineal. Entonces, bueno, nosotros cogemos un punto auxiliar, el 0, 0, y sustituimos aquí y nos preguntamos. Entonces, 0 más 2 por 0 es 0. ¿0 es mayor que 28? No. Luego no rayo el punto elegido, no rayo el 0, 0, tengo que rayar para el otro lado. Venga. Y ahora lo mismo para esta aquí. 2 por 0 más 3 por 0 es 0. ¿0 es menor que 60? Sí. Luego, si rayo el 0, 0, como el 0, 0 está aquí, pues rayamos hacia allí. Luego la región factible será esto que vamos a remarcar en rojo fosforito. Bien, bien, bien. Vale, y ahora marcamos los vértices. Este sería el vértice A, que lo conocemos, mirad qué suerte. El B, que también lo conocemos, y el C, que lo tenemos que calcular. Entonces el vértice A es este de aquí, que es el 14,0, si no me equivoco. Bien, 14,0. ¿Ves cómo reviso? Miro aquí y también miro aquí. Bien, el B, porque no quiero liar las pardas. El 30,0, el 30,0, bien, ¿sí? Y luego para el C tenemos que resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que forman las rectas 2x más 3y igual a 60, ¿sí? Y la recta verde de igual y más 2x igual a 28. Podemos hacerlo por igualación, por reducción, por sustitución, pero yo voy a hacerlo por sustitución. 28 menos 2x y sustituyo arriba. Sería 2x más 3 por 28 menos 2x igual a 60. Lo voy a hacer rápido. 2x 3 por 28 son 84. ¿Sí? Más 84 menos 6x igual a 60. Me quedan menos 4x y 60 menos 24. ¿Sí? X igual a menos 24 entre 4, 6. Venga. Menos 24 entre menos 4 igual a 6. Y una vez que tenemos la x, calculamos aquí la y. Igual a 28 menos 2 por 6 igual a 16. Luego el punto C, ¿sí? Es el 6, 16. Lo remarcamos a fuego. Ya tenemos los vértices. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en casa. Sustituir en la función optimizar y aquella que me dé el mayor será el máximo y que me dé menor será el mínimo. Y ahora vais lo que va a ocurrir, que yo os decía que era tan interesante en este ejercicio. Vamos a ver, lo dice f de xy es igual a 4x más 6y. Bien, entonces sustituimos el punto A, sí, que es el 14,0, sería f de 14,0, sustituimos la x por 14, la y por 0, y a mí eso me dio 56. Bien, el punto B es el 30,0, ¿sí? Sustituimos la x por 30 y la y por 0, y ahí me dio 120. Bien, y fijaros lo que va a ocurrir ahora. 6, 16. Qué interesante. 6, 16. Sustituimos la x por 6, la y por 16, y me queda 120 también. ¿Vale? Es extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque estos dos puntos son los máximos, ¿vale? Y yo os hago una pregunta. Es decir, tenemos dos máximos. Bueno, realmente no. ¿Por qué? Porque esos dos son máximos, pero también son máximos todos los puntos del segmento que unen el C y el B. Pero no todos los puntos que sean números naturales. ¿Por qué? Porque no podemos fabricar 2,5 pañuelos y 4,7 corbatas. Entonces tienen que ser todos los números naturales que están en este segmento, me optimizan, me maximizan el beneficio económico. Y nosotros tenemos que expresarlo ahí. Entonces vamos a poner todo el mundo en el cuaderno fosforito
muy interesante. Bueno, esa U me la comí, Sergio. Muy interesante esta solución de este ejercicio. Entonces lo escribimos, siempre escribirlo todo. Todos los puntos del segmento BC naturales se obtiene el beneficio máximo. Por ejemplo, escribimos por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para el punto B, que sería 30,0, ¿sí? Para el punto C, que es 6,16, pero también algún punto intermedio que haya por aquí que me den números enteros. Por ejemplo, yo cogí el 20, ¿sí? Dije, bueno, x20 y la i medio decimal. Luego cogí x15, ¿sí? Y la i me dio 10, pero sustituyendo en el azul, ¿eh? Eso es importante. Digo, x15, luego y es igual, sustituimos ahí la x por 15, sería 30, pasa por el otro lado 30, y 30 entre 3 a 10, y 10. Luego el punto, yo que se va a llamar punto, no lo llamo siquiera, ya está. Bueno, lo llamamos D porque no lo tenemos utilizado, entonces sería el 15, 10, y esta toda sería la solución. Leemos para ver que hemos contestado a lo que nos preguntan. Esto siempre es muy importante en los exámenes. Una vez que yo creo que he terminado, vuelvo a leer para ver si he respondido a lo que me preguntan. Y también muy importante y muy relevante, porque a veces me como, ¿sí? Algún apartado, y suelen ser los más sencillos. Y dice, ¿cuántas unidades de cada tipo de prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio posible? Vale, entonces pondríamos esto, ¿sí? Obtendríamos el máximo beneficio posible, ¿sí? Si confeccionamos las unidades de prenda, ¿sí? Que pertenezcan al segmento BC y sean naturales. Por ejemplo, el 30,0, el 6,16 y el 15,10. Y ya solo nos faltaría ponernos un muy bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Pues venga, máquina. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Hey, máquina! Te presento nuestro libro Unas matemáticas para todos aplicadas a las ciencias sociales. El libro que te ayudará a que segundo de bachillerato, la PAO, la selectividad, como quieras llamarlo, sea un éxito total. Yo no me lo perdería porque además es un ejercicio que mezcla derivadas con integrales. Así que es muy interesante. Bueno. El ejercicio dice lo siguiente, dice la cotización en bolsa de una empresa de un determinado día viene expresada en euros, ¿vale? Importante las unidades a veces, porque a lo mejor luego nos dan céntimos, entonces tenemos que saber siempre con qué unidades estamos trabajando o cuáles son las unidades de los datos del programa. Dice por la función CDT con T perteneciente a 0,24 medido en horas, exactamente lo mismo, no va a ser que me den el tiempo en minutos y yo tengo que pasarlo a horas. Bien, la variación instantánea de esta función es la derivada de C, que tiene dada por esto que hay aquí, ¿vale? Bien, es muy importante, ¿sí? Esta frase de aquí. La variación instantánea. Bien, la variación instantánea generalmente es la derivada de una función en función de t, es decir, si es ct, la derivada sería la variación instantánea, c' de t. Esto es muy importante y muy relevante porque aquí me lo dan, pero ese vocabulario es interesante que nosotros lo conozcamos. No vaya a ser que no nos digan que es la derivada luego, ¿vale? Aquí si nos lo dicen, sí, pero no tendrían a lo mejor por qué decírnoslo. Yo he hecho algún ejercicio de selectividad, de PAU, de los modelos cero, de varios exámenes en que no dicen nada. Entonces nosotros tenemos que saber que la variación instantánea de una función es su derivada, ¿vale? Esto es importantísimo, así que remarcarlo a fuego ahí en el cuaderno. Bien, y nos dice, estudie los intervalos de la función de cotización es creciente, ¿vale? Analice los puntos críticos de la función de cotización, indicando de qué hora se alcanza el máximo y el mínimo relativo, ¿vale? Halle la expresión analítica de la función C, sabiendo que la cotización en bolsa de la empresa era de 50 euros en el instante inicial. Bueno, entonces, bueno, como vamos primero por el I, ¿sí? Estudie los intervalos en los que la función de cotización es creciente. Entonces tenemos que estudiar la monotonía. Para ello vamos a igualar a cero la derivada. Bien, entonces igualamos esta ecuación de segundo grado, ¿sí? O esta función que es un polinomio de segundo grado, lo igualamos a 0 y resolvemos por la fórmula de toda la vida. Menos b más 0,9 más menos raíz cuadrada de menos 0,9 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es 0,03, por c partido 2 a la. Un poco alegre porque ya sabéis que no me gusta oír ronquidos ahí en casa. 0,9 más menos raíz cuadrada de...
A mí la raíz cuadrada me dio 0,09 y abajo 0,06, ¿vale? Y esto me da dos soluciones, 0,9 más 0,3, ¿sí? Bueno, tiramos de calculadora, por supuesto, 0,06 y luego tenemos 0,9 menos 0,3 partido 0,06. Bien, esto me da 0,12 entre 0,06 es 20, ¿sí? Y esto me da 10. Bien, muy importante, los ejercicios que están acotados, ¿eh? Siempre miramos aquí, ¿sí? El dominio de esta función es de 0 a 24, ¿vale? El problema está acotado, ¿sí? Bueno, podríamos haber mirado el dominio de la función, pero como es un polinomio, son todos reales. En este caso, el dominio es de 0 a 24, bueno. Tenemos que verificar si la solución es válida o no es válida. ¿Qué quiero decir? Tiene que pertenecer al intervalo de estudio. En este caso, las dos son válidas. Si, por ejemplo, hubiese quedado 37, pues no sería válida, porque t tiene que pertenecer a 0,24. Miramos aquí porque estamos trabajando con la derivada. Entonces ponemos válido, pertenece a 0,24. Y aquí ponemos válido, pertenece a 0,24. Bien, y explicamos por qué es válido. Bien, y entonces ahora estudiamos el signo de la primera derivada, la recta real. Como va de 0 a 24, ¿sí? Aquí pondremos el 10 y aquí pondremos el 20. Cogemos un punto de 0 a 10, yo que sé, c' de 1, mismamente. Y sustituimos aquí la t por 1 y ahí me dio positivo. ¿Vale? Hago aquí c' de 15, por ejemplo, y aquí me dio negativo. Sustituimos el 15 aquí y el signo que nos dé. Bien, y luego c' de 21, que es lo que cogí, ¿sí? Y me dio positivo. Luego aquí es creciente, luego es decreciente y es creciente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues leer, bueno, fijaros, aquí crece, 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 luego baja, 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 luego tenemos un máximo relativo en x igual a 10, y aquí baja, 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 sube, 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 sube. Tenemos un mínimo relativo, ¿sí? En x igual, este 10, que se me comió 20. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Leemos el enunciado. Siempre, cuando matemáticamente, por así decirlo, hemos resuelto un ejercicio, ¿sí? Leemos el enunciado, volvemos arriba, para contestar a lo que nos preguntan y también muy importante, muy relevante, verificar que hemos hecho todo lo que nos piden, porque a veces nos ponemos un apartado y eso es una grandísima. Poner vosotros el apellido, grandísima que, pero es una grandísima. Entonces, el I nos dice, estudie los intervalos en los que la función de cotización es creciente. ¿Vale? Entonces ponemos los intervalos, ¿sí? En los que la función de cotización, ¿sí? ¿Sí? Buenos días. Securitas Direct recuerda que tiene... Bueno, como os comentaba, escribimos la solución, para el I la función de cotización es creciente en 0,10 unión 20,24 y luego el II, ¿eh? La hora en la que se alcanza el máximo relativo será a las 10 horas y el mínimo relativo a las 20 horas. Bueno, eso nos falta subrayarlo y ponerlos un muy bien, bien grande que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? Seguro. Pues venga, vamos a la siguiente pantalla que vamos a por el tercer apartado. ¡Vamos a por ello, máquina! Pues venga, vamos a por el apartado 3. Dice, halla la expresión analítica de la función C, sabiendo que la cotización en bolsa de la empresa era de 50 euros en el instante inicial. Bien, entonces, fijaros, nosotros conocemos C' y nos preguntan C. Para ir de C a C' tendríamos que derivar, luego para ir de C' a C, ¿qué tenemos que hacer? Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en casa. Tenemos que integrar. Nos están preguntando la primitiva y nos dan una condición inicial, ¿sí? Para calcular la constante a la hora de integrar. Es decir, nosotros sabemos que C de 0, ¿sí? El instante inicial, pues son 50 euros, ¿vale? Con esto vamos a calcular la constante de integración. Entonces, sabemos que C de t va a ser igual a la integral de 0,03 t al cuadrado menos 0,9t más 6. Fijaros, ahora no podemos poner diferencial de x porque estamos con respecto a t. La notación es importante. Diferencial de t. Integramos. La integral de 0,0 t al cuadrado será 0,03 por t al cubo partido entre 3. Esto lo podremos simplificar luego. Menos 0,9 t al cuadrado partido entre 2.
más 6t, ¿sí? Más la constante c, que vamos a marcarla como una c mayúscula. Yo a veces pongo k, porque como hay tantas c's ahí, pues a veces es incluso mejor poner k para no liar unas c's con otras. Pero bueno, como estas eran minúsculas y estas mayúsculas, yo creo que no es tan fácil liar una cosa con la otra. Pues vamos a simplificar, ¿vale? 0,03 entre 3, 0,01 t al cubo, ¿sí? Menos 0,45 t al cuadrado más 6t más c. Bueno, y eso sería c de t. Bien, pero sabemos la condición inicial. Sabemos que inicialmente, ¿sí? Para t igual a 0 son 50 euros. Luego vamos a sustituir la t por 0, lo vamos a igualar a 50 y vamos a obtener la constante. Entonces sería 0,01 por 0 al cubo menos 0,45 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más c igual a 50. Fijaros, sin calculadora. Vaya máquina, Sergio. Y nos da que c es igual a 50. Y siempre no lo podemos dejar así, porque nos dice, haya la expresión analítica de la función c. Entonces la ponemos aquí, c de t, lo único que tenemos que añadir, sustituir la c por 50, será igual a 0,01 t al cubo menos 0,45 t al cuadrado más 6t más 50. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Voy a verificar que lo tengo bien. ña, 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 ña. Lo subrayamos y nos ponemos un muy bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Pues venga, máquina. ¡Vamos a por el siguiente vídeo! ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla. Así que, venga, darle caña, aquí de caña. Pues venga, vamos a por el siguiente ejercicio, que es un ejercicio clásico de examen, un problema de diagrama de árbol, que bueno, ya veremos cómo lo resolvemos, pero bueno, como este tenemos muchísimo, lo hemos trabajado muchísimo en nuestra lista de reproducción para ser unas auténticas máquinas de la probabilidad, y también lo hemos trabajado muchísimo, ¿vale? En nuestro libro, unas matemáticas para todos aplicadas a las ciencias sociales. Y bueno, entonces vamos sin más dilación, vamos a leer el enunciado del ejercicio y luego vamos a resolver. Dice, para tratar cierta enfermedad en un hospital se utilizan 3 fármacos distintos, el A, el B y el C, administrándose a cada enfermo un solo fármaco. Bien, el 30% de los pacientes es tratado con el fármaco A, el 50% por el B y el C con el resto con el fármaco C. La probabilidad de que la enfermedad se cure con el fármaco A es de 0,6, con el B es 0,8 y con el C es 0,7. Elige al azar un paciente de hospital con esta enfermedad, ¿vale? Apartado I, calcule la probabilidad de que el paciente se cure y apartado II o apartado 2, sabiendo que el paciente se ha curado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el fármaco? Bueno, siempre tenemos que definir aquí los sucesos, ¿vale? Y siempre en selectividad bueno, es un poco raro a veces, pero debemos definirlos para que el corrector no tenga dudas de qué significa la letra que hemos puesto. Aquí es muy sencillo, por lo menos el A, B y el C, pero el del CU de curarse yo lo pondría. Ya sabéis que a mí no me gusta repetir letras. Aquí hay una C, pues esta CU no me gusta, pero no hay otra opción, entonces la ponemos. Lo que nunca podríamos hacer es poner C para tratado con fármaco C y poner C para curarse. Si tenemos que repetir letras, pues añadimos una vocal a una de las dos o a las dos, como queráis, ¿vale? Pero es muy importante, no podemos repetir C y luego poner C otra vez, bueno, porque ahí nos tacharían el ejercicio. Pues bueno, entonces tenemos 3 opciones en un principio: ser tratados por el fármaco A, por el fármaco B o por el fármaco C. Bien, entonces tenemos probabilidad de A, nos dice que es el 30% de los pacientes es por A, ¿sí? El 50% es por B, ¿sí? Y el resto, recordar que todo lo que llega al Pikachu tiene que dar 1, entonces sería 0,20. Yo siempre reviso, 0,3, 0,5, 0,2, 1. Por ahora vamos, ok, Maki. Bien, luego se puede curar, ¿vale? Dice, se cure, el A es 0,6, ¿sí? 0,6. Luego que no se cure sería el 0,4. Vale, el B se puede curar o puede no curarse y el C exactamente igual. Puede curarse o puede no curarse. Vale, los negados no es necesario definirlos aquí. Podríamos ponerlo ahí, sí, no curarse, pero no es necesario, así que bueno, eso ya un poco el gusto de cada uno. Bien, entonces vamos a hablar de qué enfermedad. El 0,8 aquí, 0,8 y 0,2 y el C es 0,7, ¿sí?
y 0,3. Yo verifico antes de ponerme a hacer el ejercicio, recordar el Pikachu, que todo lo que llega al mismo pico nos dé 1. 0,3, 0,5, 0,2, 1, 0,6, 0,4, 1, 0,8, 0,2, 1. ¿Vale? Revisarlo aunque sea sencillo, porque a veces, yo que sé, nos despistamos y cogemos lo que no es y ya la hemos liado para. Entonces, un método de revisar, ¿no? De qué hemos hecho. Por ahora, el diagrama de árbol está bien hecho. Bien, una vez que tenemos el diagrama de árbol, pues vamos a responder a las preguntas del problema, que es lo interesante. Entonces, apartado 1, calcule la probabilidad de que el paciente se cure. Probabilidad de que el paciente se cure. Fijaros, nosotros siempre seguimos el ritmo del diagrama de árbol. Entonces, para que se cure, podemos ir por aquí, podemos ir por aquí, o bien podemos ir por aquí. ¿Vale? Eso es para que se cure. Fijaros que es un teorema de la probabilidad total. Si lo sabemos, lo ponemos. Todo lo que sepamos de teoría viene genial. Entonces es teorema de probabilidad. Esto es para quedar bien. Si no lo sabemos, no lo ponemos. ¿Vale? Y ponemos, si dominamos la fórmula sería probabilidad de A, ¿sí? Por la probabilidad. Fijaros, aquí es como un factor de conversión. CU partido A. ¿Vale? Sería la probabilidad de A por la probabilidad, sabiendo que ha ocurrido A, probabilidad de que ocurra que se cure. ¿Vale? Sería esto así. Fijaros que yo siempre digo que es como un factor de conversión porque este con este se me iría y me quedaría probabilidad de CU, de curarse. ¿Vale? Lo vamos a tachar, pero nuestro ojo matemático que todo ve esa similitud. Pues luego probabilidad de B, ¿sí? Por la probabilidad de curarse, ¿vale? Sabiendo que ha ocurrido B, probabilidad de curarse, más la probabilidad de C por, ¿sí? Sabiendo que ha ocurrido C, la probabilidad de curarse. Bien, y ahora ya sustituimos cada uno por su valor, 0,3 por 0,6, 0,3 por 0,6, más 0,5 por 0,8, 0,5 por 0,8, más 0,2 por 0,7. 0,2 por 0,7. Cogemos nuestro amigo inseparable, la calculadora, y a mí eso me dio 0,72. Bueno, vamos a subrayar. Me va a poner un muy bien, bueno, tampoco muy grande, pero un muy bien sí que me lo merezco. Y ahora vamos al segundo, ¿vale? El segundo y. Bien, importante, dice, sabiendo que el paciente se ha curado, entonces nosotros sabemos que el paciente se ha curado, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el fármaco A? Entonces sabemos que se ha curado y nos preguntan si hacia atrás, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos hacia atrás en el diagrama de árbol? Venga, muy bien, muy bien, muy bien, que has utilizado el teorema del cangrejo, utilizamos el teorema de Bayes, porque vamos hacia atrás en el diagrama de árbol. Recordad, dice, sabiendo que se ha curado, probabilidad de que sea el A. ¿Y cuál es la fórmula? Es lo que me preguntan, partido todos los que acaban igual. Nosotros vamos a tirar de fórmula y también vamos a poner teorema de Bayes, que se vea que dominamos el tema. Sería probabilidad sabiendo, abajo va siempre el sabiendo que se ha curado, ¿sí? A, ¿vale? Ya bien, bueno, mira, lo voy a trasladar mejor esto aquí. Sí, va a hacer el B ahí, sí, porque yo tengo hueco ahí. Entonces sería arriba la intersección, a intersección, curarse, sí, partido, curarse. Bien, igual. La intersección es lo que me preguntan, 0,3 partido 0,6, 0,3 por 0,6, partido la suma de todo lo que acaba igual. Sería 0,3 por 0,6 más 0,5 por 0,8 más 0,2 por 0,7. Como lo hice en el apartado anterior, pues yo voy a aprovecharlo y si no, pues lo volvemos a hacer, que tampoco pasa nada. Yo a veces lo vuelvo a hacer, depende del tiempo que tengamos, porque así reviso que me ha dado, sé que tiene que dar lo mismo, pues así pues soy capaz de depurar ciertos errores, míos no, de la calculadora, por supuesto, a la hora de multiplicar y sumar. Bueno, y ahí cogí la calculadora, arriba me dio, bueno, no sé lo que me dio porque lo hice todo directamente, me dio 0,25. Ya lo subrayo, me va a poner un muy bien, bien grande que lo merezco y venga máquina. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que venga, darle caña, aquí caña. Vamos a hacer este ejercicio que yo creo que es un ejercicio muy, muy, muy interesante, pero antes de hacerlo, vamos a leerlo. Dice, un jugador de baloncesto tiene una probabilidad de 0,8 de encestar un tiro libre. Si en un partido lanza 6 tiros libres, haya la probabilidad de que enceste
Apartado 1, exactamente 4 tiros libres. 2, al menos 4 tiros libres, ¿vale? 3, ninguno de ellos. Y 4, alguno de ellos. Bueno, entonces nos preguntan la probabilidad de que ceste. Bien, esto es importante. Entonces, recordad que nosotros siempre cuando leemos el enunciado de un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer generalmente es colocarnos. Y no ser más pensados, es decir, decidir qué tipo de ejercicio, ante qué tipo de ejercicio estamos. Y este tipo de ejercicio se resuelve. Venga, muy bien, muy bien, muy bien en casa. Aunque hay pistas, ¿eh? Estamos ante un problema de distribución binomial. ¿Por qué? Porque si yo lanzo canasta, puedo encestar o no encestar. Encestar o fallar. Y además, los sucesos son independientes porque yo lanzo y encesto, que menos, ¿no? Si soy una máquina, y el siguiente lanzamiento es independiente de lo que haya conseguido en el anterior. Bueno, entonces vamos a definir primero la variable. Recordad que nosotros siempre seguimos los criterios de corrección de selectividad, número de tiros libres encestados, sería X, sí, encestados. ¿Vale? Yo os digo siempre leer bien, ¿eh? No voy a ser que aquí nos digan, sería ya para pillar a muy mala leche, pero bueno, haya probabilidad de que falle. ¿Sabes? Aquí pone encesta, así que X es el número de tiros libres encestados. Vale, luego vamos a sacar también los datos. N, ¿sí? Recordad, tenemos aquí los parámetros, es el número de intento, vamos a lanzar 6 veces. P es la probabilidad de éxito y el éxito es encestar 0,8, ¿vale? Y luego tenemos Q, que es 1 menos P. Q, que será igual a 1 menos 0,8, igual a 0,2. Y definimos la distribución binomial NP, ¿sí? Ya sustituimos N por su valor y P por su valor. 6 y... Uy, ese 6 parece un 0, Sergio. Venga, 6,0,8. Bien, y lo remarcamos ahí a fuego porque ya hemos definido la distribución binomial. Bien, una vez que tenemos definida la distribución binomial, pues ya nos ponemos a resolver el ejercicio. Vamos a ir apartado a apartado, ¿vale? Yo lo voy a resolver por fórmula. Yo recomiendo siempre resolverlo por fórmula, ¿vale? Es fácil de aprender y muchas comunidades autónomas incluso nos dan la fórmula. ¿Por qué? Porque también es cierto que se puede hacer por tablas, pero no todos se pueden hacer por tablas. Y esto es muy importante, es decir, dependiendo de la tabla que te den, este se puede hacer por tabla o no. Y nosotros no podemos depender del que cree el examen. Nosotros tenemos que ser independiente a ellos. Tenemos que clavar todos los ejercicios, siempre de distribución binomial. ¿Que no aparece en la tabla? Pues tenemos la fórmula, ¿vale? Entonces, por eso yo prefiero siempre hacerlo por la fórmula. ¿Que te dan la tabla y la puedes trabajar con ella? Pues a lo mejor es un poco más rápido, pero más vale lo seguro que lo rápido. Bueno, y después de atacaros Sergio el Chapas... Vamos a por el ejercicio. Yo copio la fórmula. Si me gusta copiar la fórmula, sí, aunque la tengo ahí, P de X igual a K, sí, igual a NK, sí, P de K por 1 menos P, N menos K. Bien, bien. Y tenemos, el I nos dice exactamente 4 tiros libres. Entonces tenemos que la K, sí, tiene que ser igual a 4, ¿vale? Porque K... Recordar lo tenemos aquí, el número de éxitos que nos preguntan, ¿no? Entonces tenemos P de X es igual a 4 y lo único que tenemos que hacer es sustituir los parámetros en esta fórmula de aquí. La N vale 6, ¿sí? La K vale 4, ¿sí? Por P, que es 0,8 elevado a K, que decíamos que era 4, y aquí 1 menos P, que es Q, yo ya lo pongo. Prefiero ponerlo, eso ya depende un poco de los gustos de cada uno, 0,2 y aquí yo siempre hago la resta, sería n menos k, 6 menos 4, 2. Bien, y cogemos la calculadora. Recordad, esto no vais a atacar mucho Sergio Chapas, porque ya lo he explicado en los vídeos anteriores de la lista de reproducción, para ser unas auténticas máquinas de distribución binomial, que eso me lo hace la calculadora. Hacemos 6 NCR, ¿sí? 6 NCR, buscamos esta tecla en la calculadora que generalmente está en amarillo, ¿sí? Y 4, y nos da el valor de 6 sobre 4. Bien, yo cogí la calculadora y eso me dio 0,2458. 0,2458. Venga, ya tenemos el primer apartado bien hecho. Venga. Vamos a por el segundo. Venga, el segundo nos dice al menos 4 tiros. Al menos 4 tiros libres. No,
libres encestados, significa que puedo encestar 4, puedo encestar 5 o puedo encestar 6, porque disparo 6. Entonces sería probabilidad de x mayor o igual que 4, que sería probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5 más la probabilidad de x igual a 6. La de 4 ya la tenemos, que es 0,2458. Y vamos a calcular aquí la de 5 y la de 6 aparte y luego la ponemos. Ahí le damos. Bien, la de 5 sería 6 sobre 5 por P 0,8 elevado a 5, sin remedios en casa que os conozco, por 0,2 elevado a 1. Bien, y el P de x igual a 6 sería 6 sobre 6 de 0,8 elevado a 6 por 0,2 elevado a 6 menos 6, que es 0. Bien, cogemos nuestra amiga, la calculadora, y a mí eso me dio 0,3932, el de 5, 0,3932, y el de 6 me dio 0,2621. 0,2621. Lo sumamos aquí, 0,3932 más 0,2621, 0,2621. Igual, concéntrate, Sergio, que aquí es donde la sueles liar parda siempre, me dio 0,9011. Bien, 0,9011. Bien, bien, bien. Y yo voy a leer también, porque no lo he hecho, a ver si pide el porcentaje. Muchas veces nos pide el porcentaje y entonces tendríamos que multiplicarlo por 100. Voy a ver, calcula, halle la probabilidad, me pide la probabilidad. Entonces lo dejamos así. Cuando nos pida el porcentaje, lo multiplicamos por 100, sería el 24,58, 90,11%. Me va a poner dos muy bienes y venga, como no me coja aquí, ¿dónde vamos a hacer los siguientes apartados? Pues venga, máquina, ¡vamos a la siguiente pantalla! Pues venga, vamos a por el tercero que nos dice ninguno de ellos. Bueno, entonces vamos a por el que es probabilidad, como es ninguno, será 0. De x igual a 0. Pues igual que los anteriores, sustituimos en la fórmula. El más interesante es el cuarto ahora. 0,8 elevado a k, que es 0, ¿sí? Y luego 0,2 elevado a 6 menos 0, que es 6. Bueno, y cogemos nuestra amiga la calculadora y a mí me dio, a ver si copio bien, 0,0000, ¿sí? 000064. Venga, si he copiado bien el número de ceros, bueno, no me entretengo más, voy a poner otro muy bien, bueno. Y entonces quiero que me digáis ahí en casa cómo vamos a hacer el apartado que nos queda. No son 4i, son números romanos, Sergio. Me doy cuenta ahora. Bien, dice alguno de ellos. Bueno, alguno de ellos significa que puedo encestar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿vale? Podríamos hacer x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, y luego 4, 5 y 6, aprovecharlo porque lo habíamos hecho anteriormente. Pero, claro que sí. Muy bien en casa. Mucho mejor hacerlo por el suceso contrario. Es decir, nosotros sabemos que la probabilidad de que x sea mayor que 0, ¿sí? Es igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Lo contrario, encestar más de 0, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es lo contrario de fallarlas todas. Entonces lo hacemos así y además así aprovechamos, ¿sí?, que lo hemos calculado anteriormente. Cogemos nuestra amiga la calculadora y eso me dio 0,9999, va a copiarlo bien, 0,9999, ¿sí? Y 36. Voy a poner esos 9 un poco más elegantes, tiene poco espacio, 0,9999, mucho más bonitos, 36, y venga, ahora sí, voy a remarcarlo y me voy a poner un muy bien grande que me lo merezco. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Bueno, pues el siguiente vídeo, la lista de reproducción, seguro que es un poquitín más complicado, pero sobre todo mucho más divertido. Y si luego te ha gustado, dale like y suscríbete. Y activa la campanilla, porque en época de examen son muchos ejercicios clásicos de examen como este y nunca se sabe. Pues venga, máquina, vamos a por el siguiente. ¡Hey, máquina! Si el vídeo te ha gustado y lo estáis dando en clase, quedarías fenomenal, ¿eh? Ahí lo dejo, si lo compartes por los grupos de WhatsApp. Dice lo siguiente, dice el número de días de permanencia de los enfermos de un hospital según una ley normal de media desconocida y desviación típica de 3 días. Bueno, apartado A, determine un intervalo de confianza para estimar la media poblacional, ¿sí?
a un nivel de confianza del 97% con una muestra aleatoria de 100 enfermos, cuya media, ¿sí?, es de 8,1 días, ¿vale? Es decir, la media de esta muestra, la media de la muestra es 8,1 días. Bueno, entonces vamos a primero, ¿sí?, a copiar los datos del ejercicio. Vamos a ver los datos, ¿sí? Nos dice que la desviación típica son 3 días, ¿vale? Y luego los datos del apartado A nos dicen que tenemos un nivel de confianza al 97%, ¿sí? Que tenemos una muestra de 100 enfermos, cuya media, la media de la muestra, es 8,1 días. Bien. Y lo primero que hacemos es poner nuestro ojo matemático, que todo lo ve, a mirar las unidades de la media y de la desviación típica. Recordar que tienen que ser las mismas. En este caso no hay problema, pero puede ocurrir, y ha ocurrido alguna vez, ¿no? Pues que nos dan la media, yo que sé, en metros y la desviación típica en centímetros. Tenemos que, ojo, muy importante, trabajar siempre, las dos en las mismas unidades. O bien las dos en centímetros, o bien las dos en metros. Pero nunca, no será porque nos ataca Sergio Chapas, trabajar en diferentes unidades. Bien, entonces una vez que tenemos ya todos los datos, que las unidades son las mismas, pues ponemos la fórmula de intervalo de confianza, que es, venga, muy bien, en casa os veo on fire. La media, ¿sí?, de la muestra menos z alfa medios por sigma partido raíz de n, coma. Lo mismo, pero con signo más, z alfa medios por sigma partido raíz de n. Bueno, ya sabéis que a mí cuando pongo una fórmula, ¿sí?, sobre todo si la hemos usado pocas veces, me gusta remarcarla a fuego en el cuaderno para que sea más visual, y si tenemos que repasar porque no nos acordamos, o que os vais a acordar, pues salta a la vista y la memorizamos mucho mejor. Fijaros que la clave siempre es el cálculo del z alfa medios, ¿vale? Y si habéis visto la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de estadística, pues ya os ha atacado Sergio Chapas, así que no os voy a atacar yo. Y entonces, ¿cómo calculamos z alfa medios? Pues entonces tenemos un nivel de confianza del 97%, ¿sí? Entonces hacemos 1 más 97 partido 100 y entre 2, ¿sí? Eso a mí me dio 0,9850. 0,9850. Recordad que yo siempre pongo aquí 4 decimales porque voy a mirar dentro de la tabla. Entonces miramos ese número dentro de la tabla, 0,9850, y lo buscamos dentro de la tabla y miramos, ¿sí?, en los bordes, a ver qué pone. Y a mí en los bordes me puso 2,1 y aquí 0,07. Y entonces z alfa medios es igual a 2,17. Y lo vamos a remarcar. Y ya solo nos falta sustituir. Fijaros que conocemos todo del intervalo de confianza, sustituimos y tiramos de nuestra amiga inseparable la calculadora. 8,1 menos z alfa medios, que es 2,17, por sigma, que son 3 partido raíz de n, que son 100, ¿sí? Y ese 0 que le pasó, ¿sí?, no se quería poner, coma, 8,1 más 2,17 por 3 partido raíz de 100, ¿sí? Bueno, que ahora tiramos de nuestra amiga inseparable, como decíamos, la calculadora, y hoy me dio 7,449, coma, voy a poner esta coma del medio bien grandona, 8,751, 8,751. Venga, voy a remarcarlo a fuego y me voy a poner un muy bien, bueno, tampoco bien grande porque tampoco es excesivamente complicado, pero sí un muy bien porque me lo merezco. Bien entendido, seguro máquina, pues venga, ¡vamos a por el B! Pues venga, vamos a por el B, que nos dice qué tamaño mínimo debe tener una muestra aleatoria. Luego nos preguntan n, el tamaño de la muestra, para poder estimar la media poblacional con un error inferior a un día. Luego el error es un día, ¿vale? Y exactamente igual que antes, nuestro ojo matemático que todo lo ve, lo primero que verifica es que estas unidades y la de la desviación típica sean exactamente las mismas. Mucho cuidado, ojo, danger, peligro, porque yo he visto en muchos exámenes, ¿vale?, que a lo mejor la desviación típica nos la dan en días y luego un error nos lo pueden dar en horas. Tenemos que trabajar siempre en las mismas unidades. Quiero iros a todo el mundo en casa. Siempre en las mismas unidades. Bueno, ¿qué más nos da? Nos da el nivel de confianza en que nos lo cambian ahora, que es el 92%. Bueno, pues primero la fórmula. Yo sé la fórmula del error, que es z alfa medios, ¿sí?, por sigma partido raíz de n.
¿vale? Y de aquí voy a sacar la fórmula del tamaño de la muestra. Si te la sabes de memoria no es necesario, pero yo prefiero la demostración, ¿sí? Porque me es más sencillo. Entonces, como tengo que despejar raíz de n, ¿sí? Intercambio esta por esta, ¿sí? Z alfa medios por sigma partido del error. Y ahora, como me tengo que cargar esta raíz cuadrada, voy a elevar todo al cuadrado, ¿sí? Y entonces esto con esto se me iría, ¿sí? Esto también lo elevo al cuadrado y nos quedará que n es igual a z alfa medios por sigma partido del error y lo que nos dé lo tenemos que elevar al cuadrado. Bueno, esta es la fórmula, la vamos a remarcar a fuego también, ¿sí? Y venga, nos damos cuenta que de la fórmula conocemos todo, conocemos sigma, la desviación típica, que son 3 días, conocemos el error, que es un día, y nos falta conocer el z alfa medios, que para ello tenemos el nivel de confianza. El nivel de confianza 92%, ¿sí? Entonces hacemos 1 más 92 partido 100 y partido entre 2, cogemos la calculadora y ponemos, recordar lo que dijimos en la anterior pantalla, 444 decimales, 9600, y buscamos esto dentro de la tabla. Y yo lo que hice fue, como no había el 96000, ¿vale? Pero estaba el 0,9599, que es el más próximo. Fijaros que esto es 600 y esto es 599. Por eso yo pongo siempre 4 decimales para verlo mucho mejor, ¿sí? Voy a poner este 0, que no sé qué me pasa hoy con los ceros, que me quedan chuchurríos. Venga, vamos a ello. Entonces, 0 sí que ha quedado perfecto. Bien, y buscamos, y ahí me da 1,7 aquí, ¿sí? Y en el otro borde se quedará 0,05. Luego z alfa medios es 1,75. Luego z alfa medios es igual a 1,75. Me lo voy a remarcar y ya solo nos falta sustituir. N es igual a z alfa medios, que es 1,75, por sigma, ¿sí? Que era 3, que lo tengo ahí, el error que es 1 decíamos, ¿sí? Y elevamos al cuadrado. Y eso a mí me dio 27,56. Y recordar que siempre tenemos que aproximar, ¿sí? O redondear, mejor dicho, al alza. Si me da 27,56, la n será igual a 28. Pero si me hubiese dado 27,3, también la n igual a 28. Bueno, lo remarcamos y nos ponemos un muy bien grande, que nos lo merecemos. Pues venga, máquina, ¡vamos a por el siguiente! ¡Hey, máquina! Te presento nuestro libro Unas matemáticas para todos aplicadas a las ciencias sociales. El libro que te ayudará a que segundo de bachillerato, la PAO, la selectividad, como quieras llamarlo, sea un éxito total. Vamos a hacer este ejercicio que es súper interesante, que dice lo siguiente. Una tienda de ropa quiere estudiar la aceptación de un nuevo sistema de pago a través del teléfono móvil. Bien, para ello realiza una encuesta entre 200 de sus clientes elegidos al azar. Resultado que 150 de ellos sí estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago. De 200, 150 sí quieren utilizar el nuevo sistema de pago. Bueno, apartado I, determine un intervalo de confianza, ¿sí? Al 97%, ¿sí? Para estimar la proporción. Luego estamos ante un problema de intervalo de confianza de la proporción de clientes de esta tienda que estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago. Bueno, entonces empezamos por el principio. Vamos sacando los datos del problema. Entonces, datos, ¿sí? Datos. Entonces, n es igual a 200, ¿vale? Vamos a ver la probabilidad o la proporción, ¿sí? Mejor dicho, P es 150, ¿sí? Partido 200, ¿sí? Que eso nos da 0,75. También calculamos Q, de paso que es 0,25 y no nos dan más. Bueno, y para hacer el apartado I, ¿sí? Nos dicen que tenemos un nivel de confianza al 97%. Nivel de confianza al 97%. Venga. Genial. Bien. Y entonces, como tenemos que calcular un intervalo de confianza de la proporción, pues ponemos la fórmula, que la fórmula es... Venga, muy bien, no he pillado a nadie, ¿eh? Muy bien en casa. Bueno, es P, ¿sí? Menos Z alfa medios por la raíz cuadrada de PQ, ¿sí? Partido n, coma, lo mismo con un más, p más z alfa medios, ¿sí? Por pq, ¿sí? Partido n. Bueno, y como siempre, la clave es el cálculo de z alfa medios. Bien, ¿sabéis calcular perfectamente z alfa medios? Bueno, yo estoy seguro que sí, porque habéis seguido la lista de reproducción para seros auténticas máquinas.
de estadística inferencial. Bueno, entonces vamos a ver, con eso lo hacemos con el nivel de confianza que es del 97%, ¿sí? ¿Vale? Entonces hacemos 1 más 97 partido entre 100 y todo ello partido entre 2. Cogemos nuestra amiga la calculadora y ahí me da 0,9850. Fijaros en lo siguiente. Bueno, nosotros siempre ponemos 4 decimales en este cálculo porque nosotros vamos a buscar dentro de la tabla de distribución normal este número y dentro de la tabla de distribución normal los decimales tienen 4. Entonces lo hacemos mucho más visual. Entonces buscamos el 0,985 dentro de la tabla, ¿sí? Y miramos en los bordes la solución. Y a mí los bordes tenía 2,1 y 0,07. Luego, z alfa medios, ¿sí? Es igual, explica que z alfa medios es igual a 2,17. 2,17 y lo remarcamos. Bien, una vez que tenemos ya calculado z alfa medios, ya conocemos todos los parámetros dentro del intervalo de confianza. Pues ya solo tenemos que sustituir y tirar de nuestra amiga la calculadora. Sería 0,75 menos 2,17 por raíz cuadrada de P, que son 0,75, por Q, que son 0,25, ¿sí? Partido raíz de N, que son 200. Bien, coma, 0,75 más lo mismo, 2,17 por raíz cuadrada de 0,75 por 0,25 partido 200. Bueno, y cogemos nuestra amiga inseparable, la calculadora, y ahí me dio 0,6839, 0,6836, perdón, ¿sí? Y ese 6, ¿sí? Voy a poner punto y coma ahí, y 0,8164, 0,8164. Bueno, vamos a remarcar y nos vamos a poner un muy bien grande. También una cosa muy interesante, ¿sí? Para cuando, ¿sí? Estamos calculando intervalos de confianza para la proporción. ¿Qué es el intervalo? Recordar que estos son probabilidades. Luego, nunca me pueden dar mayores que 1 y negativas. Si lo hacemos es que la hemos liado parda, seguramente. O probablemente. Mejor dicho, con la calculadora o porque no nos acordamos bien de la fórmula y podemos repasar. Vale, importante, estos datos nunca pueden ser negativos ni mayores que 1. Verifico que la solución es coherente y ya me pongo un muy bien grande que me lo merezco. Pues venga, máquina, vamos a por el siguiente apartado. Pues venga, vamos a por el apartado I, que nos dice, mediante una nueva encuesta se quiere estimar la proporción de clientes de esta tienda que usarían el nuevo sistema de pago, con un error máximo del 3%, ¿sí? Y un nivel de confianza del 94%. Bueno, nos da un error, ¿sí? Del 3%, ¿sí? ¿Vale? Y un nivel de confianza del 94%. Bueno, esto es muy interesante, vamos a poner, muy interesante. ¿Por qué es muy interesante, Sergio? Vamos a verlo por qué. Interesante. ¿Sí? Porque nos dan el error en porcentajes, pero ese error tiene que ir en probabilidad en la fórmula. Luego, lo primero que tenemos que hacer es dividir entre 100. El error no es el 3, sino el 0,03. Bueno, y el que no se haya dado cuenta en casa, que lo remarque ahí a fuego en el cuaderno para no cometer este clásico error. Recordar que hay muchos clásicos errores, pero nosotros nunca vamos a cometer ningunos porque aquí está Sergio el Chapas, para que nunca los vuelvas a cometer. Bueno, entonces, una vez que ya hemos pasado la trampa que tenía este apartado, pues vamos a continuar. Bueno, nos dan nivel de confianza. Primero vamos a calcular, nos piden el tamaño de la muestra, ¿no? Sí. Así que me pongo ahí a daros la chapa con el error y no leo, vale. ¿Cuántos clientes nos están preguntando el tamaño de la muestra? Bien, entonces vamos a ver, recordar que si esta es la fórmula, que esta es la fórmula de intervalo de confianza, lo que está restando y sumando, esto que hay aquí y esto que hay aquí, es la fórmula del error. Vale, entonces a partir de esa fórmula yo voy a volver a calcular, voy a despejar la n para calcular la fórmula del tamaño de la muestra. Si os la sabéis de memoria, pues bueno, bien, mejor, pero yo como no me la sé de memoria, la voy a despejar. El error, sí, es igual a z alfa medios por PQN. Bien, lo primero que vamos a hacer es cargarnos esa raíz cuadrada. Entonces, sí, raíz cuadrada,
y raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, para cargarnos la raíz cuadrada, le vamos todo al cuadrado. Bien, entonces me queda el error al cuadrado es igual a z alfa medios elevado al cuadrado por pq, ¿sí? Partido n. Y ahora lo que tengo que despejar es la n, entonces vamos a intercambiar esto con esto de aquí. Bien, entonces tenemos que n es igual, ¿sí? A z alfa medios elevado al cuadrado por pq, ¿sí? Partido el error al cuadrado. Y esta es la fórmula del tamaño de la muestra para un intervalo de confianza de la proporción. Venga, una vez que la tenemos despejada, como mola despejar las fórmulas, y no aprenderlas de memoria. Vamos a ver, ¿sí? Los cálculos, ¿vale? Que los tengo aquí en la siguiente pantalla. Bien, entonces una vez que tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer, daros cuenta que conocemos todo, conocemos la P, la Q y el error, que no hemos caído en el clásico error, nunca mejor dicho, ¿sí? Tenemos que calcular Z alfa medios porque me han cambiado, fijaros, el nivel de confianza. Pues vamos a volver a calcular el nivel de confianza. Con el nuevo nivel de confianza, perdón, vamos a calcular el nuevo Z alfa medios, 1 más 94 partido entre 100 y todo ello partido entre 2, ¿sí? Ahí me dio 0,9700. Como siempre, como tenemos que mirar dentro de la tabla de distribución normal, yo añado 4 decimales porque dentro de la tabla de distribución normal tenemos 4 decimales y buscamos este número. Como no lo encontramos, buscamos el más próximo, que me da 0,9699. Fijaros que yo me fijo, esto es 700 y esto es 699, es el más próximo. Y buscamos en los bordes. Y a mí me dio 1,8 aquí y aquí 0,08. Luego z alfa medios, ¿sí? Z alfa medios es igual a 1,88. Sí, lo tengo bien. Venga, y lo subrayo. Y ahora simple y llanamente tenemos que sustituir. N es igual a z alfa medios al cuadrado, 1,88 al cuadrado, por P, que valía 0,75, por Q, que es 0,25, ¿sí? Partido el error, que es 0,03 elevado al cuadrado. Bien, bien, bien. Cogemos la calculadora y me dio 736,3. Nosotros siempre tenemos que redondear al alza, recordar, para calcular el tamaño de la muestra. Entonces a mí me dio 737, ¿sí? Me da lo mismo, ¿sí? Entonces me voy a poner, lo vamos a subrayar y ponernos un muy bien grande que nos lo merecemos. Pues venga, máquina, ¡vamos a seguir estudiando!